En la primera lectura del libro de Nehemías escuchamos uno de los momentos más emotivos que vivió la historia de Israel. Estamos hablando de un momento donde regresan del exilio de Babilonia y encuentran una Jerusalén con las murallas destruidas. Y hablar de un lugar con murallas destruidas en ese tiempo era estar simplemente devastado, estar a la merced de cuanto pasara la podía saquear, y eso daba mucha tristeza. ¿Cómo era posible que el pueblo elegido, que había sido elegido para mostrar el Dios de Israel a todo el mundo, se encontraba ahora en ruinas? Y Nehemías decide hacer algo, y para restaurar bien la moral del pueblo, su espiritualidad, su intelectualidad, todo lo que tenía, decide hacer dos cosas. Una es levantar de nuevo las murallas para conservarse, para conservar su identidad, para conservar su cultura, para volver a retomar y ser nuevamente uno y tener su identidad, proteger esa identidad. Pero es una protección que no significa aislarse del mundo. Es una protección que hicieron para después darse al mundo. Es como el concepto de Noé. También Noé protegió, ¿verdad?, la vida de su barca, pero no fue para quedarse de ahí, sino fue para después dar vida al mundo. Un concepto muy importante. Pero no era suficiente. Se necesitaba la presencia de Dios, se necesitaba su cercanía, su palabra. Van y rescatan el Torá, donde está la palabra de Dios, la ley, y dice la lectura que el sacerdote Esdras llega y se pone frente a todos y desenrolla, ¿verdad?, la palabra. Y todos se ponen de pie en señal de respeto. Alaban a Dios, todos dicen amén, y él empieza a hacer lectura, a proclamar la palabra de Dios. Y dice que subieron desde el amanecer hasta mediodía, 6 horas se aventaron ahí. Y había llanto, había un sentimiento fuerte, porque sentían la presencia y la cercanía de Dios. Nosotros, los católicos, somos la nueva Jerusalén. Nosotros estamos profundamente ligados y cercanos a la historia del pueblo de Israel. Y hoy es un momento para reflexionar qué significa ser un latinoamericano católico en este país. ¿Qué significa ser un peruano católico? Un ecuatoriano católico, un mexicano católico. Tenemos que verlo, tenemos que mostrarlo, pero también nosotros, antes de diluirnos o dejarnos influenciar por cosas externas que a veces no van ni con nuestra fe, tenemos también que de momento levantar las murallas en nuestro hogar y acercarnos y compartir nuestra cultura, recordarla, vivir nuestra fe en el hogar. Pero igual no es para encerrarnos en nosotros mismos y aislarnos del mundo, sino para podernos compartir. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos a Dios para que nos guíe y nos ilumine. Ya decía San Pablo a los Corintios, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Miren aquí, somos muchas culturas, muchos países, muchas maneras de entender la fe y de vivirla. No lo perdamos porque hay que compartirlo. Somos un solo cuerpo, pero cuerpo. ¿Quién es la cabeza? Jesús es la cabeza. Es muy importante que también nosotros en nuestro hogar abramos nuestras Biblias, desenvolvémoslas
Quitemos las de donde están ahí como de adorno y empecemos a leerlas en familia. Es importante escuchar la voluntad de Dios. Y la vamos a escuchar en el Evangelio. Jesús también proclamó, ¿verdad?, en este Evangelio, y dice, hoy se cumple todo porque Jesús es el cumplimiento de todo. Si mantenemos el Antiguo Testamento en la Biblia, es porque todo, la ley y los profetas, ilumina la obra de Jesucristo. Pero lo que nosotros debemos de utilizar es el Evangelio. Ahora que vino el Papa Francisco a Estados Unidos, nos recomendó algo: familias, lean el Evangelio de San Lucas. Hoy leímos a San Lucas y empieza diciendo, aquí está todo en orden, bien presentado. Y el Papa Francisco nos dice, lean. Yo les digo, lean un pedacito al día y después oremos el Padre Nuestro en familia. Y cuando lleguemos a la parte, danos el pan nuestro de cada día, te vas a dar cuenta que no hay cosa, no hay pan más sabroso que la palabra de Dios. Recibamos ese pan cada día y después vengamos en familia el domingo a recibir el pan de vida. Estamos llamados como católicos, como bautizados, a ser profetas en esta tierra. No solamente a denunciar lo que está mal, pero a anunciar la buena nueva. Vayamos a nuestras raíces, a nuestra cultura, reconozcamos los diferentes valores que tenemos cada uno para aportar y démoslo a este país para bien, no solamente de nuestras familias y de nuestra comunidad, sino de todo este hermoso país. Y así como somos nosotros, de apoyarnos siempre, nunca dejarnos caídos, sigamos así. Tramitámoslo a nuestra familia, a nuestros hijos, siempre unidos, siempre apoyándonos y siempre respetando como hemos hecho y apoyando a nuestra Santa Iglesia Católica. Esta semana empieza